En este video vamos a ver lo que se conoce como inversión de control e inyección de dependencias. Estos conceptos están relacionados con otra cuestión que se le conoce como el problema del acoplamiento. El acoplamiento se produce cuando una clase en su funcionalidad depende de otra clase. En general, no se puede evitar del todo el acoplamiento entre clases, aunque hay ciertas estrategias que nos van a permitir reducir este acoplamiento. Es importante reducir este acoplamiento porque el reducir el acoplamiento nos va a permitir también, va a ser más fácil mantener un código que tenga menos acoplamiento. Para ilustrar todas estas cuestiones ya de una manera más específica y práctica, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Eh, para este ejemplo lo que voy a hacer es utilizar este código que tengo aquí, intro.ios.zip. Este archivo lo voy a poner en la descripción del video. Cuando ustedes descompriman este zip, van a tener esta carpeta que, si se fijan con cuidado, básicamente es un proyecto de Maven. Es un proyecto de Maven en Spring, bueno, construido con Spring Boot y Spring MVC. Ya vimos en otro video qué es eso de Spring Boot y Spring MVC. Entonces, ya una vez que tengan esta carpeta, lo que voy a hacer aquí en mi editor de Visual Studio Code, le voy a dar File, Open Folder, y voy a importar ese proyecto. Entonces aquí está en la carpeta de descargas, me voy a ir a la carpeta raíz de este proyecto y le voy a dar en seleccionar carpeta. Ok, entonces una vez que importan el proyecto, aquí les va a aparecer este mensaje, le voy a decir que sí. Y también, si se fijan, les aparece este reloj que básicamente les está indicando que está resolviendo ciertas dependencias de Java que necesita este proyecto. La primera vez que importan el proyecto se va a tardar un poco porque tiene que resolver todas esas dependencias, pero una vez que termina les va a aparecer esta manita con el pulgar arriba. Eso ya les indica que ya pueden empezar a trabajar con este proyecto. Como les comentaba ahorita, este es un proyecto construido con Spring MVC. Básicamente es una aplicación web que es una aplicación web muy simple. Para que ustedes puedan arrancar esta aplicación, lo que pueden hacer es irse a esta clase que dice intro IOC application y le vamos a dar en esta opción que dice run. Y eso lo que hace con Spring Boot es que va a arrancar un servidorcito Tomcat con nuestra aplicación, y ese servidor lo arranca en el puerto 8080 por default. Y para probar esta aplicación, para que ustedes puedan ver qué es lo que hace, pues básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. El, esta aplicación tiene un controlador, este que dice usuario controlador, que básicamente es una clase que nos va a permitir asociar una URL con este método. En este caso la URL es esta de aquí. Entonces, para que puedan ver qué es lo que está haciendo esta aplicación, voy a copiar esa URL, me voy a ir aquí a mi navegador y voy a pegar esta URL que es localhost 8080 usuario signo de interrogación ID igual a 1, y lo que hace es que nos muestra esta información. Lo que lo que estoy simulando con esta aplicación tan simple es simplemente que cuando alguien ingresa a esta ruta, supuestamente esta es una aplicación que tiene varios usuarios. Y entonces, si alguien pide, por ejemplo, el usuario cuyo ID es 1, nos va a desplegar esa información de ese usuario. Entonces, en principio debería de hacer una consulta a una base de datos, traernos el usuario que tiene este ID y ese usuario, esa información, desplegarla en pantalla. Realmente esta aplicación no está haciendo una consulta real, estoy simulando eso con esta clase de utilería que tenemos aquí, esta que dice usuario DAO. Si se fijan con cuidado, notarán que este método mostrar info, que es el que se ejecuta cuando invocamos esa ruta de diagonal usuario, pues entre otras cosas va a invocar a este método obtener usuario por ID, que es parte de esta clase de utilería que yo estoy utilizando para el ejemplo. Como les comentaba, no es una clase que realmente hace una consulta, solamente estoy simulando esa consulta con este objeto de aquí. Creo una instancia de usuario y le pongo ese nombre y esa edad para simular que estamos haciendo la consulta. Aquí lo importante es más bien notar estas clases que estamos utilizando como clases auxiliares para este controlador. Eh, una vez que tienes información de la clase auxiliar, esa información se la pasa a la vista a través de los mecanismos de Spring MVC. La vista de la que se le está pasando es este que dice info-usuario, que, si se fijan con cuidado, esa vista está en la carpeta de resources, en la carpeta de templates. Ahí está este archivo que dice info-usuario, y lo que hace únicamente es que ese objeto usuario que le estamos pasando desde el controlador imprime su propiedad nombre y su propia edad en la vista. Entonces, es un flujo muy simple de esta aplicación, pero esto nos va a permitir ilustrar el problema del acoplamiento. Para que puedan ver dónde se está ocurriendo el problema del acoplamiento, pues vamos a anotar lo siguiente.
Justamente esta clase, para su funcionalidad, requiere esta otra clase auxiliar, que es usuario DAO JDBC. Estamos construyendo una instancia de esa clase y la estamos guardando en esta variable. Entonces lo voy a poner aquí como un comentario para hacer énfasis en ello, pero esta es una clase auxiliar para hacer la consulta, ¿ok? La consulta del usuario. Sin embargo, justamente el hecho de que estamos usando este operador new y que estamos construyendo la instancia aquí directamente en la asignación de esta variable, esto de aquí está produciendo acoplamiento. Está haciendo que nuestra clase en esta propiedad que necesita, que es para esta clase auxiliar, estamos generando acoplamiento justamente porque estamos instanciando la implementación que necesitamos para esta variable. Ahora, para que esto quede un poco más claro el problema que hay con esto del acoplamiento, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer por un momento esta clase de usuario DAO JDBC. Y bueno, aquí también vale la pena aclarar que este usuario DAO JDBC le puse este nombre de DAO justamente porque esto viene de las siglas Data Access Object, y este es básicamente un patrón de diseño en el cual se tiene una clase cuyos métodos nos van a permitir hacer consultas para cierta información, para ciertas tablas de nuestro sistema. En particular, pues aquí es la información de las tablas del usuario, y esto de JDBC viene de una tecnología de Java que es la tecnología más, bueno, es más bien una especificación de Java que les permite hacer consultas muy básicas. Hay otra alternativa a JDBC que se le conoce como JPA. No voy a entrar ahorita en muchos detalles en ello, pero simplemente JDBC es una forma de hacer consultas y JPA es otra forma diferente de hacer consultas en el ámbito de Java. Entonces vamos a suponer que nosotros quisiéramos tener que nuestra aplicación necesitamos otra implementación, una implementación que ya no va a usar JDBC, sino que ya va a utilizar JPA. Y para ello vamos a necesitar construir otra clase. Aquí también, para que se note este cambio que vamos a hacer, voy a poner aquí un mensaje en la pantalla para que se note que esta es la clase de la implementación de JDBC. Entonces aquí voy a poner invocando DAO JDBC. Entonces, en principio, si usamos otra implementación diferente, como sería JPA, el código que tendríamos aquí para hacer esta misma consulta sería diferente en JPA, y por ello es que necesitamos una nueva clase. Entonces, para empezar a ilustrar el problema del acoplamiento, voy aquí donde dice DAOs, le voy a dar clic derecho, voy a construir una nueva clase que le vamos a llamar usuario DAO JPA.java. Esta es una clase que también pues va a ser la misma consulta que teníamos aquí de obtener usuario por ID, pero para simular que tiene un código diferente voy a hacer lo siguiente. Aquí estamos haciendo igual esto de obtener usuario, necesitamos la clase usuario, la voy a importar ahí. Y aquí, en lugar de que diga invocando DAO JDBC, va a decir invocando DAO JPA. Entonces es una simulación nada más esta parte, pero es nada más para ilustrar que el código que tiene esta implementación de JPA es diferente del código que usa esta implementación de JDBC. Y entonces, regresando a este ejemplo y los problemas que nos genera el acoplamiento, vamos a considerar el siguiente ejemplo hipotético. Para ello también voy a habilitar aquí la pizarra para que puedan ver esto un poquito de una manera más visual. Pero vamos a suponer por un momento que esta implementación que estamos usando aquí de usuario DAO JDBC, ya no queremos usar JDBC, sino que ahora ya queremos usar JPA. ¿Ok? Y como queremos usar JPA, pues ahora lo que tenemos que hacer es que en nuestra clase de usuario controlador necesitamos cambiar estas líneas, porque justamente necesitamos una implementación diferente. Entonces aquí, en lugar de poner JDBC, necesitaríamos la clase JPA. Y también aquí tendríamos que cambiar esto por JPA. ¿Ok? Entonces aquí nada más vamos a importar esa clase. Vamos a darle usar y importar. ¿Está? Y entonces aquí empieza a ocurrir el siguiente problema. Este es el cambio que tuvimos que hacer para este controlador, pero vamos a suponer que nuestro proyecto ya es un proyecto mucho más grande y ya no tenemos solamente este controlador, sino que tenemos muchos más controladores. A lo mejor tenemos la clase controlador 1.java. Estos nombres nada más es para ilustrar lo que les voy a comentar a continuación, no necesariamente tienen que llamarse así, pero vamos a tener controlador 2.java y a lo mejor así tenemos hasta llegar a, no sé, al controlador número 10.java.
¿Ok? Y entonces, imagínense que en cada uno de estos controladores, en cada uno de estos 10 controladores, también dependen de esta misma, dependen de esta misma implementación que teníamos originalmente, que era con JDBC. Entonces, este cambio que hicimos en esta línea, como ya cambiamos la implementación de JDBC a JPA, tendríamos que hacer ese cambio en cada una de estas clases, en cada una de esas 10 clases. Tendríamos que cambiar la línea como la teníamos originalmente, modificarla a que sea ahora esta nueva línea con estos cambios. Eso, si se fijan, es el problema que produce el acoplamiento. Como nuestra implementación, como esta variable tiene directamente aquí la implementación, cada que cambiamos la implementación, tenemos que cambiar nuestro código en cada clase que depende de esa implementación, de esas clases auxiliares. Eso es el problema que genera el acoplamiento. Y mientras más grande sea nuestro proyecto, mientras más clases haya que dependan de esas implementaciones, pues más difícil va a ser mantener ese código cuando cambiemos las implementaciones. Entonces, esa es una de las razones por las cuales buscamos eliminar el acoplamiento. En esencia, lo que queremos es que ya no tenga que estar esta parte del código que está creando la instancia de la nueva, de esa implementación. Queremos eliminar esta parte de aquí. Y la idea es básicamente que vamos a usar un mecanismo que de manera implícita va a crear esta instancia y la va a inyectar, por así decirlo, en esta propiedad, en esta variable. ¿Ok? Entonces, para ese proceso de acoplamiento lo que se recomienda es, bueno, hay varias estrategias para reducir el acoplamiento. Para ello me voy a regresar aquí a las diapositivas. Y una de las recomendaciones que se da para evitar el acoplamiento, primeramente es el usar interfaces en lugar de usar directamente la implementación con la clase. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente aquí, en lugar de tener esto que es una clase, vamos a cambiar esto para que sea una interfaz. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se fijan, tenemos dos implementaciones de usuario DAO JDBC y usuario DAO JPA. La idea entonces es, para esto me voy a ir aquí a la pizarra, pero la idea es entonces que si tenemos esta clase de usuario DAO JPA y esta otra que es usuario DAO JDBC, lo que queremos es tener una interfase genérica usuario DAO de la cual ambas clases la implementen. Ambas clases van a implementar esto de usuario DAO. Y de tal forma que ambas clases, al tener la misma interfaz, por el mecanismo de herencia de Java, vamos a poder usar una variable que sea de este tipo, usuario DAO, para guardar implementaciones ya sea de usuario DAO JPA o de usuario DAO JDBC. Aquí me faltaba la C. Entonces, para que esto sea un poco más claro y más específico, lo que vamos a hacer en esencia es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer para empezar a reducir el acoplamiento es que estas clases vamos a hacer que implementen la interfaz usuario DAO. Esta es una interfaz que no he construido todavía, entonces aquí le vamos a dar que queremos construir esta interfaz. Entonces ahí ya me genera automáticamente esta interfaz de aquí que están viendo en pantalla. Y como esta va a ser una interfaz, pues queremos que la interfaz tenga declarados todos los métodos que tiene nuestra clase. En particular queremos que tenga este método. Entonces la interfaz, recuerden que en Java pues las interfaces nos obligan a que las clases que implementan esta interfaz deben de implementar, deben de definir qué es lo que debe hacer estos métodos. Aquí nada más déjenme importar la clase usuario, ahí está. Entonces esta clase usuario DAO JDBC debe de, al implementar esta interfaz, pues tiene que definir qué es lo que hace ese método, que en este caso pues ya está el código. Algo similar vamos a hacer para nuestra otra clase de usuario DAO JPA, también vamos a hacer que implemente esta interfaz. Y con esos cambios pues ya tenemos justamente lo que les describí en este diagrama. Ya ambas clases implementan esta interfaz usuario DAO. Y entonces eso en particular lo que nos va a permitir para empezar a reducir el acoplamiento es que en lugar de tener esta variable que es usuario DAO JPA, la vamos a cambiar por usuario DAO. Y entonces aquí nada más vamos a importar esta interfaz. Y ahora si se fijan, la variable usuario ya no es del tipo de la implementación, sino que ya más bien es una interfase. Y esa interfase, por el mecanismo de herencia de Java, podemos guardar en esta variable una implementación que ya sea usuario DAO JPA, o si queremos cambiar la implementación, podemos cambiar aquí simplemente por usuario DAO JDBC. En ambos casos, pues si se fijan, lo único que va a cambiar es esta parte de aquí, y el resto del código ya no cambia, ya no tuve que cambiar lo que está del lado izquierdo. Eso ya es una primera ventaja para reducir el acoplamiento y tener que
hacer menos cambios, pero aún así está el problema, se va a repetir el mismo problema que les mencionaba hace rato, porque justamente como tenemos esta línea de aquí, para todos nuestros 10 controladores hipotéticos que teníamos, o incluso más, que tengan una línea similar a esto, pues tendríamos que hacer estos cambios si cambiamos la implementación. Y es ahí donde justamente entra esta otra parte que es el usar un framework que para reducir acoplamiento nos permite usar inyección de dependencias. ¿Ok? Esto de inyección de dependencias, la idea es básicamente la siguiente. Lo que vamos a hacer aquí es que ya no vamos a tener esto de instanciar directamente la implementación en la propiedad. Entonces esto lo voy a quitar. Y nos vamos a quedar simplemente con esta variable. Ahora, si yo ejecutar así como está el código, va a ocurrir un null pointer exception en esta parte. Null pointer exception, así como está. Porque justamente como no hemos inicializado esta variable, cuando quiere usar esta variable, pues este objeto no contiene nada y va aquí a lanzar ese problema de null pointer exception porque estamos usando un objeto que no está inicializado. Entonces, justamente el mecanismo de inyección de dependencias nos va a permitir inicializar esta variable de manera implícita, sin que nosotros pongamos aquí directamente cuál es la implementación que estamos usando. Y ya no va a ocurrir este null pointer exception. Y entonces ahí es donde justamente entra el núcleo de Spring. Porque el núcleo de Spring, y lo voy a poner aquí como un comentario, el núcleo de Spring permite hacer inyección de dependencias. En otro video vimos lo que es Spring en su forma más básica, Spring Framework, y mencionábamos que en su forma más elemental, Spring tiene algo que es el núcleo de Spring, que básicamente permite hacer inyección de dependencias, y ese concepto es el fundamento para todo el proyecto de Spring Framework. Para que puedan usar inyección de dependencias en Spring, básicamente se reduce a lo siguiente, y para eso vamos a usar otro dibujito aquí. Básicamente en Spring, usa esto de que se conoce como inyección de dependencias, pero eso de inyección de dependencias viene de otra cuestión que se le conoce como inversión de control. La inversión de control es un principio de programación que propuso un desarrollador muy reconocido que se llama Martin Fowler, y básicamente, entre otras cosas, nos permite reducir el acoplamiento. Inversión de control es algo muy extenso y es un poquito abstracto de explicar, es muy general, pero en particular la inversión de control se puede conseguir justamente usando inyección de dependencias. También se puede conseguir usando alternativamente algo que se conoce como el patrón de diseño Service Locator, usando este otro patrón de diseño que es el Contextualize Dependency Lookup, usando también el patrón de diseño Strategy, y como les comentaba, pues también se puede usar usando inyección de dependencias. Entonces, vamos a hacer, usando con Spring Framework, vamos a hacer inversión de control, que básicamente se reduce a hacer inyección de dependencias para reducir el acoplamiento en nuestro código. Y el dibujito en específico es este que estoy mostrando ahorita. La idea básicamente es que Spring tiene algo que se le conoce como el contexto de Spring. Pueden pensar que este contexto es básicamente una región que Spring Framework nos va a permitir almacenar instancias de clases. Entonces vamos a poder decirle al contexto de Spring que registre ciertas instancias que en este dibujito se están representando con estos círculos, bueno, con estos óvalos azules. Y cada una de estas instancias va a estar ahí en el contexto de Spring, y nosotros podemos decirle a través de cierta configuración a Spring que inyecte esas instancias en otras clases. Entonces, por ejemplo, si esta clase A necesita una como dependencia para su funcionalidad otra instancia de otra clase, en este caso la clase B, Spring Framework nos va a permitir inyectar, básicamente inicializar una de sus propiedades que tiene esta clase A con una instancia de esta clase B. Y básicamente entonces para esta parte lo que necesitamos hacer es registrar en el contexto de Spring las instancias que queremos más adelante inyectar y después hacer el mecanismo de inyección. Entonces vamos a hacer eso ya en concreto en código. Entonces lo primero que necesitamos aquí para registrar en el contexto de Spring es, por ejemplo, vamos a registrar en el contexto de Spring esta clase de usuario DAO-JDBC. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poner, para registrar en el contexto de Spring, simplemente usamos el annotation @component. ¿Okay? Lo voy a poner aquí como un comentario. Registramos en el contexto de Spring
Y simplemente con usar esta annotation @component ya estamos indicando la Spring que esta es una clase, mejor dicho, que una instancia de esta clase usuario DAO JDBC se va a registrar, va a estar ahí en el contexto de Spring para poder inyectarla en algún momento que lo requiramos. Y si, por ejemplo, tenemos esta otra clase que es usuario controlador, que requiere una implementación para inicializar esta propiedad de usuario DAO, lo que le podemos decir aquí es simplemente usar el annotation @autowired. Y al usar esta annotation autowired, lo que va a ocurrir es que cuando arranque nuestra aplicación, Spring simplemente con esta configuración sabe que esta propiedad de usuario DAO necesita inicializarse con una instancia, con una clase, con una instancia de una clase que implemente esta interfaz usuario DAO. Y justamente como ya registramos en el contexto de Spring esta instancia de usuario DAO JDBC que implemente esta interfase, de esa manera vas a ver Spring que la instancia que queremos usar para inyectar es esta de aquí. Y si se fijan, con ese cambio ya no estoy poniendo el operador new, ni estoy poniendo de manera explícita cuál es la instancia que estoy utilizando. Y ya con eso va a funcionar la aplicación inicializando esta propiedad con esa variable. Nada más para hacer énfasis en eso, vamos a regresar aquí a la pizarra. Si se fijan, con ese cambio, y si tenemos todos nuestros controladores, eh, todos nuestros controladores del 1 al 10, si todos tenemos exactamente esta misma forma en la que estamos implementando nuestro código, si cada uno de ellos tiene esta misma línea, si se fijan, con estos cambios que hicimos, si necesitamos cambiar la implementación, ya no va a ser necesario cambiar nada de este código. Si necesitamos cambiar la implementación, lo único que necesitamos hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Y si quisiéramos cambiar la implementación ahora de JDBC a JPA, lo que podríamos hacer es simplemente le voy a quitar ese annotation @component y lo voy a poner ahora más bien aquí en la clase de usuario DAO JPA. ¿Okay? Aquí nada más hay que importar esta annotation y ya con eso estaríamos diciendo al Spring que más bien queremos usar esta implementación en lugar de la de JDBC. Como pueden ver con eso, en el ejemplo hipotético que teníamos, ya simplemente se reduce nuestro cambio a mover una annotation a otra clase. Aquí también es importante que sepan que hay maneras más eficientes de hacer estos cambios. Incluso Spring también tiene maneras de hacer estas configuraciones con XML. Pero ahorita lo estoy haciendo así nada más porque para que tengamos una idea intuitiva simple de lo que está pasando. También es importante que sepan que esta annotation component es una de las formas en las que se puede registrar una instancia en el contexto de Spring. Hay otra annotation que vamos a ver más adelante que nos permite hacer ciertas configuraciones específicas cuando tienen estas clases que son efectivamente clases que usan para hacer consultas a la base de datos. Pero ahorita vamos a usar este annotation genérico que es component, que básicamente nos va a permitir registrar una instancia de una clase en el contexto de Spring. Entonces ya con esos cambios, si se fijan, voy a arrancar la aplicación para que ustedes puedan ver que todo esto está funcionando. Pues nada más déjenme aquí, voy a quitar la pizarra. Vamos a quitar esto de aquí. Y me parece que la aplicación ya estaba arrancando. Déjenme ver aquí en la consola. Sí, miren, ya tengo aquí la aplicación corriendo. Entonces para ilustrarles todo este flujo vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí al navegador. Voy a invocar de nuevo la URL de ID igual a 1. Entonces ahí ya se está mostrando esta información. Si nos fijamos en la consola, si se fijan, me dice invocando DAO JPA. Porque ya ahí está con el mecanismo de inyección de dependencias de Spring. Ya esta propiedad de usuario DAO se inicializó con una instancia de usuario DAO JPA. Justamente porque aquí pusimos en annotation component. Si quisiéramos cambiar ahora la implementación a JDBC, voy a quitar esa annotation, voy a guardar mis cambios y ahora me voy a ir a la clase de JDBC. Voy a pegar el annotation component aquí. Y entonces aquí me va a decir, ahora cuando invoque de nuevo el usuario controlador, y como ya cambiamos la implementación, ahora me va a imprimir este mensaje de invocando DAO JDBC. Vamos a hacer esa prueba, vamos a volver a ejecutar esta URL, y si se fijan aquí ya me dice invocando DAO JDBC. Y entonces ya eso reduce el acoplamiento a través del mecanismo de inyección de dependencias. Entonces, como pueden ver, está ocurriendo lo que les mencionaba en este dibujo de que estamos declarando instancias en el contexto de Spring y con el mecanismo de inyección de dependencias le estamos indicando dónde queremos inyectar esas instancias. Si se fijan en código, eso se reduce a que
usemos esta annotation auto-wired y el otro annotation component. Y nada más para hacer énfasis, pues ahorita usamos para hacer inversión de control esto de inyección de dependencias, pero hay otras maneras que se usaban tradicionalmente, que es a través de esos patrones de diseño. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las veces cuando uno quiere hacer esto de inversión de control para reducir acoplamiento, pues ya prácticamente todo mundo usa inyección de dependencias. También, ya nada más para finalizar este video, me gustaría comentarles aquí que, pues aquí lo que hicimos para registrar un componente fue usar este notation component, ¿ok? Pero puede ser como muy molesto estar simplemente moviendo esta notation de una clase a otra. Lo que podemos hacer para no estar haciendo eso es hacer lo siguiente. Podemos registrar este componente de usuario DAO JDBC y también podemos registrar al mismo tiempo este otro componente que es usuario DAO JPA. Ahora voy a ponerlo aquí primeramente de esta forma y esto nos va a generar un problema por lo siguiente. Si ustedes registran dos instancias de una clase que implementan la misma interfase, en este caso usuario DAO, y si fijan está siendo implementando por DAO JPA y por JDBC, ambos los estamos registrando en el contexto de Spring. Su aplicación cuando quiera arrancar les va a marcar este error, les va a decir que esto de que básicamente nos está diciendo que hay dos instancias que implementan la interfase usuario DAO y entonces como hay dos instancias cuando quiere inyectar la dependencia aquí en esta propiedad no sabe cuál de las dos utilizar. Por cierto, se me estaba pasando de comentar, hacer énfasis en esto, pero en Spring a estas instancias a veces les llaman simplemente beans, ¿ok? Muy bien, entonces, como hay dos instancias registradas en el contexto de Spring con la misma interfaz, Spring no sabe cuál de las dos inyectar. Para reducir esas ambigüedades, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Podemos darle un nombre específico a nuestra instancia, a nuestro bin que estamos registrando en el contexto de Spring. Entonces, para ello simplemente ponemos comillas dobles y aquí voy a decirle que esta instancia, que este bin se va a llamar usuario DAO-JDBC. Entonces, con esto le estamos asignando un nombre. Le voy a poner aquí, le asignamos un nombre al bin, entre paréntesis, instancia, en el contexto de Spring. Y algo similar podemos hacer para nuestra otra clase, para nuestra otra implementación que era usuario DAO JPA. Aquí también podemos hacer exactamente lo mismo. Le vamos a dar un nombre diferente a esta instancia. Entonces aquí le vamos a decir que esta va a ser simplemente usuario DAO-JPA. Y entonces ya estamos registrando en el contexto de Spring dos instancias con nombres diferentes. Y ahora lo que hacemos para indicarle aquí en nuestra clase de usuario controlador, para poder inyectar aquí la instancia que queremos, aquí simplemente vamos a poner @qualifier, paréntesis, y le vamos a decir qué instancia queremos. Por ejemplo, podría decirle que quiero usuario DAO-JPA. ¿Okay? Voy a guardar mis cambios, entonces, vamos, si se fijan aquí con esos cambios, ya la aplicación ya está arrancando correctamente. Podemos volver a probar esto nada más para que vean que todo está funcionando. Entonces me voy a ir aquí a la ruta de usuario ID, le voy a dar en esta ruta, nos sigue mostrando la información. Y si se fijan aquí ya me está diciendo invocando DAO JPA. Entonces de esa manera pues ya no tenemos que hacer esto de que a manita estábamos copiando este annotation component y lo movíamos a otra implementación, sino que de entrada registramos todas las instancias que queremos en el contexto de Spring y ya el especificar qué instancia queremos lo hacemos simplemente con este annotation qualifier. Y de esta forma seguimos reduciendo el acoplamiento, seguimos teniendo varias instancias registradas en el contexto de Spring y si queremos switchar, si queremos cambiar a otra implementación, simplemente cambiamos el nombre aquí por la implementación que queremos inyectar en esta propiedad. Y entonces a eso se reduce esto de inyección de dependencias, a que podamos reducir el acoplamiento usando esos mecanismos. Si se fijan, aquí estamos usando Spring Framework, pero en Java hay muchas otras alternativas para el mecanismo de inyección de dependencias, además de Spring Framework. Sin embargo, Spring Framework es de los más utilizados para estas cuestiones y para muchas otras más. Entonces espero que esto les permita entender mejor cómo se hace este mecanismo cómo se usa este mecanismo de inyección de dependencias y qué es esto de inversión de control.